Vamos entonces a ver dos ejercicios relacionados con el tema que nos explicaron la vez pasada sus compañeros y veamos si la metodología que ellos nos explicaron se entendió para estos dos casos. ¿Se alcanza a ver bien lo que tenemos en pantalla? Sí, Dice entonces, subtema 2.3, método de mallas, circuito eléctrico con fuentes de voltaje. Circuitos eléctricos con fuentes de voltaje. Aquí lo manejo como ejemplo 1 y dice, aplicando el análisis de mallas, halle el voltaje V0 en el circuito de la figura. ¿Dónde tengo ubicado el voltaje V0? En la resistencia de 2 ohms. En la resistencia de 2 ohms, correcto. Entonces nos dicen que hay que aplicar método de mallas. Esta fuente que tengo aquí, ¿de qué tipo es? De voltaje. independiente. Independiente. Una fuente de voltaje independiente. Y la que tengo de este lado, Una fuente dependiente, esta, controlada por voltaje. ¿de qué? De Una voltaje. fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control de esta fuente? V0. V0. El voltaje 0. Ya vimos que está ubicado en extremos de la resistencia de 2. Bien, entonces aquí, recordando entonces lo que nos explicaron sus compañeros, Jiménez Domínguez, Juan, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para aplicar este método de mallas? Pues primero identificar así bien nuestros nodos y utilizar las mallas independientes, ¿no? Que en este caso veo dos. Bueno, ¿O me brinqué algo? no, o sea, ahí nos metió conceptos del tema pasado, pero bueno, entonces son dos mallas. Una vez que identifico dos mallas, que son dos trayectorias cerradas, ¿qué más hago? Rotular y las corrientes, Miss. Rotulo las corrientes. Entonces, vamos a considerar dos corrientes porque tengo dos mallas. Entonces, en método de mallas, tengo tantas corrientes como mallas independientes ahí en el circuito. Y voy a tener tantas ecuaciones como corrientes y mallas en el circuito. Este método es general. Señor Diego Hinojosa Hernández, este método es general. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedo aplicar para cualquier tipo de red? No, Inge. Ah, no, no, no. ¿A cuáles no? ¿A cuáles no lo puedo A aplicar? las que están en tercera dimensión no se puede aplicar, Miss. Ajá, a las redes que no sean planares, a las que están en tercera dimensión, correcto. Bueno, entonces aquí tengo que el circuito, perdón, el método no es general y solamente es para redes planas. Bien, entonces aquí tengo otra malla en donde voy a marcar la corriente de esta segunda malla. Entonces ya identifiqué el número de mallas, son dos, ya rotulé las corrientes. ¿Qué sigue? Señor Ricardo García, ¿qué sigue? Empezar a realizar las ecuaciones ¿A partir de qué leyes? ¿Qué leyes aplicó? de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿Ley de corrientes? O igual, profe, podría ser de que le dé voltajes, polaridades a las de voltaje. resistencias. Primero asigno polaridades a las resistencias de acuerdo a las corrientes. Ajá, entonces, veamos. Aquí la polaridad que voy a tener para la resistencia de 2, si la corriente está entrando por aquí abajo, va a ser más, por donde entra la polaridad del voltaje es más, por donde sale es menos. Para esta resistencia 3, por aquí entra la corriente, su punto es positivo, por donde sale negativo. Aquí la fuente ya tiene su polaridad, ahí no hago absolutamente nada.
En la resistencia de 1 entra por la parte de arriba la corriente, es positivo, y por la parte de abajo sale. Entonces ahí tengo las polaridades de los voltajes de las resistencias que están en la malla 1. Voy con la malla 2, entonces de acuerdo al sentido Miss. que tengo. Sí, dígame. Tengo una duda. ¿No nos sería conveniente, ahora sí que rotular en base a nuestra fuente positiva de 3 volts? Sí, sí, hemos mencionado que es arbitrario. Es arbitraria la designación. La ventaja de poner las dos corrientes en el mismo sentido es que puedo hacer un planteamiento casi directo de las ecuaciones, como lo hicieron los compañeros la vez pasada, pero lo podemos hacer sin problema. A ver, si cambiamos entonces acá. Que de hecho hay un método directo para el planteamiento de las ecuaciones, en donde la condición es que todas las corrientes de las mallas estén en sentido horario. Y ahí puedo hacer un planteamiento directo. Entonces, si rotulamos de acuerdo a como tengo la polaridad de la fuente de voltaje, entonces la corriente va a salir por el positivo, sería la dirección, y llega al negativo. Entonces, las polaridades serían ahora aquí, para el voltaje, la resistencia de 3 ohms sería más menos. Aquí esta polaridad del voltaje V0 coincide con la del sentido de corriente I1. Aquí para la resistencia 1, por aquí entra, por aquí sale. Bien, vamos con la malla 2. Entonces, por este lado entra la corriente. Aquí el voltaje va a ser más, menos. Aquí ya tengo la polaridad de la fuente dependiente de voltaje. Paso entonces a través de la resistencia 1. Aquí entra la corriente. Aquí sería más, menos. ¿Sí? Bueno, entonces ya rotulé corrientes, rotulé los voltajes en las resistencias. Puso positivo los dos, profe. ¿En dónde? Ah, perdón, gracias. Sí, déjenme corregir. Bien, entonces ya rotulé corrientes, rotulé los voltajes en las resistencias, los elementos pasivos del circuito. ¿Qué sigue? Me estaba diciendo el señor Ricardo García. ¿Qué tengo que hacer? Sacar las ecuaciones, ¿no, maestro? Sacar las ecuaciones en base a qué leyes. ¿Qué ley? A la ley de voltajes de Kirchhoff, en la malla 1. Voltajes de Kirchhoff. Ajá, entonces aquí decimos, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Entonces recuerden ustedes que ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de todos los voltajes encontrados en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces esta trayectoria cerrada puedo iniciarla en cualquier punto de la malla, pero debo de llegar exactamente al mismo punto. Vamos a suponer que empiezo por este punto. El sentido de análisis. El sentido de análisis que voy a poner. Vamos a suponerlo que el sentido de análisis para ambas mallas es en el sentido horario. Este es mi sentido de análisis. Y ese va a ser mi sentido de recorrido. Lo puedo poner al revés, no hay problema. Entonces, si este es mi sentido de análisis, el primer elemento que me encuentro es la resistencia de 2 y su voltaje va a ser menos 2 por la corriente I1. Ah, bueno, antes, me están pidiendo encontrar el voltaje V0. Este voltaje V0, una vez que ya rotulé las corrientes, ¿a qué va a ser igual? El voltaje en la resistencia de 2 ohms. Inge, es que primero tendríamos que sacar así como tipo notas para encontrar VO y saber cuánto equivale la fuente de 4VO, ¿no? Ajá, exacto. Sí, por eso antes de que ya empezamos acá a arrancar con las ecuaciones, hay que primero analizar el circuito para ver de qué depende lo que me están pidiendo. Como usted tiene razón, aquí mi nota sería que el voltaje V0 queda determinado por ¿quién? Por ley de Ohm, de intensidad por resistencia, ¿no? ¿Qué intensidad? ¿Qué intensidad? Intensidad total, no. Ahí no marqué ninguna intensidad total. Ah, no, perdón. Sí, uno. Sería 2 y Ajá. 1. Sería la corriente 1
por la resistencia de 2. Ese es el voltaje en la resistencia, que es el voltaje V0, que es el parámetro de control de mi fuente. Entonces, aquí el valor de la fuente, que es 4V0, aquí la tenemos, que sería 4 veces I1 por 2. Entonces, el voltaje de esa fuente controlada de voltaje es de 8 veces I1, ¿sí? Entonces, esas son mis dos notas iniciales. Analizando entonces lo que tengo acá en el circuito. Bueno, entonces aquí vamos a tener que estábamos con el recorrido de la malla 1 en este sentido de análisis. Entonces aquí tengo que este es el voltaje para la resistencia de 2, que de hecho es el voltaje V0. Luego tengo la polaridad negativa para la resistencia de 3, y el voltaje en esta resistencia de 3 sería 3 por ¿qué corriente? ¿Y la otra vez por qué te comiste la papaya? I1. Después tengo a la fuente de voltaje con una polaridad positiva, y sería entonces 3 volts. Luego, ¿a quién tengo? A la resistencia de 1. ¿Con qué polaridad? Negativo. Menos Negativa. por la intensidad 1. Ajá. Menos, ajá. Sería la resistencia 1. Ajá. Por I1. Por la intensidad 1. Igual a 0. ¿Nada más? Acuérdense que si esta No, sería resistencia... sería menos voltaje de 3 y más resistencia de 1, ¿no? Acuérdense que esta resistencia 1 es compartida entre malla 1 y 2. Y ahora sí ya igualo a 0. Simplifico términos, entonces aquí tengo menos 2 veces I1, menos 1 vez I1, aquí menos 3, serían 3, 4, 5, serían menos 6, I1, menos I2, igual a menos 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces esta es nuestra primera ecuación. ¿Hasta ahí preguntas sobre esta primera ecuación? Inge, ¿no podríamos multiplicar por menos 1 para que nos den positivos? Sí. Mejor. Sí. Aquí siempre queremos ver el lado positivo de la vida. Por eso multiplicamos por menos 1. Sí. Entonces aquí serían 6 veces I1 más I2 igual con 3. Bien, entonces ahí ya trabajé la ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1. Ahora voy con la malla 2. Entonces acá digo ley de voltajes de Kirchhoff a malla 2. Y vamos a suponer que en este mismo sentido de análisis parto de este punto. ¿Cuál es el primer elemento que encuentro y con qué polaridad? La resistencia de 1 Uh-huh. con polaridad positiva. Uh-huh. Y esta va multiplicada por ¿qué corriente? Por I2. Y 2. Nada más. I1. Bien, luego tengo ¿qué elemento? ¿Qué elemento sigue? La fuente. La fuente, ¿con qué polaridad? Negativa. Menos 3. Y luego, La resistencia de 5 ohms, que es ¿con qué? positiva. Uh-huh. La intensidad 2.
Ujú. Y finalmente, La fuente de voltaje ¿con qué dependiente. polaridad? Positiva de 4 V0. Ajá, pero acá ya tenemos arriba que 4V0 es igual a 8 veces y 1. Estamos sustituyéndola, ¿no? Y ya llego aquí al punto inicial, entonces esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Simplifico términos, aquí tengo 1 vez y 1 más 8 veces y 1, que serían 9 veces y 1, 1 vez y 2 más 5 veces y 2, aquí serían 6 veces y 2, igual con 3. Ahí tengo entonces la segunda ecuación. ¿Preguntas hasta aquí sobre las ecuaciones? Yo, profe, ¿Alguna? ahí ¿Sí? el voltaje de 3V no sería compartido en las dos mallas. Así es, por eso aparece aquí. Aparece aquí en la primera ecuación y aparece aquí en la segunda ecuación. Sí, es un voltaje que está entre las dos mallas. Pero no lo puedo tratar como las resistencias, porque este es un elemento activo. Ah, sí, cierto, tiene razón, sí. Tengan mucho cuidado, ese es un elemento activo. Entonces no lo puedo tratar igual que las resistencias, porque las resistencias son elementos pasivos. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? ¿Hasta aquí? No, mis. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Una vez que ya planteé las dos ecuaciones, ¿qué me interesa conocer? ¿Qué variable me interesa conocer de ambas ecuaciones para poder dar respuesta a lo que me preguntan? I1. I1. Ajá, entonces tengo dos ecuaciones. ¿Cómo le hago para encontrar I1? Puedo aplicar el método de suma y resta. Ajá, entonces, antes de aplicar el método suma y resta, tengo que hacer alguna modificación, ¿no? Porque si las sumo así como están, pues no voy a obtener una simplificación. Multiplicar alguna por menos 1. Por menos 1. ¿Sí me conviene menos 1? Si multiplico por menos No, 1, en la primera podría. Lo tenemos que dividir, ¿no? Entre un tercio. No, multiplicarlo por un tercio, perdón. ¿cuál? El de arriba, la 2. Ecuación 2. ¿No hubiera sido mejor dejar la primera como estaba y nada más multiplicarla por 6 para que el 6 y 2 se elimine con menos 6 y 2? Ujú, Multiplicarle a 1 por menos 6. ujú. O esta por menos 6. Si hacemos esto, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan... a ver, entonces aquí lo que hicimos es multiplicar ecuación 1 por menos 6. Y la vamos a sumar a la ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 multiplicada me quedan menos 36 y 1 menos menos 6 y 2 igual a menos 18. Y voy a sumarle entonces 9 y 1 más 6 y 2 igual a menos, perdón, a 3. Igual a 3. Entonces, aquí estos dos términos se van a cancelar. 36 menos 9. ¿Qué nos dan? 27. Gracias. 27 veces y 1 igual a menos 18 más 3 serían menos 15. Por lo tanto, la corriente 1, una vez que la despejamos, serían menos 15 sobre 27. Menos Entonces, 27. Sí, mis, el 27 también es negativo. Tienes razón, gracias. Gracias. Entonces, el resultado aquí nos va a dar positivo para I1. ¿Cuánto es I1, por favor? 15 entre 27.
0.55. Ujú. 0.55 amperes. Entonces ya con I1 finalmente doy respuesta y el voltaje V0 es I1, que es 0.55 por 2. ¿Y esto cuánto nos va a dar, por favor? 1.11. 1.11 volts. Entonces ahí tenemos ya la respuesta de lo que nos preguntaban. Esto es lo que vale el voltaje en la resistencia de 2 ohms y es el voltaje V0. Bien, ¿hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Miss, Sí, dígame. ¿no es 4V0? 4V0. ¿En dónde? Para el valor de la fuente. Sí, aquí está. 4V0. Y lo que hacemos aquí es sustituir lo que equivale V0, que ya lo tengo acá arriba. Y simplifico y me queda 8i. Es decir, este 8i es 4V0. ¿Sí lo ven? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? Creo que no, Miss. Bien, entonces el manejo de circuitos con fuentes dependientes no es tan complicado. Lo que hay que hacer nada más es encontrar una relación del valor y el parámetro de control con las corrientes que tengo rotuladas ya en el circuito. Vamos entonces acá con este otro ejercicio. También es subtema 2.3, método de Maya, circuitos con fuentes de voltaje. Ejemplo 2. Utilizando el análisis de mallas, calcúlese IC en el circuito de la figura. ¿Dónde se encuentra IC? La resistencia de 8. En la resistencia de 8. Bien, entonces seguimos nuestros pasos. Observo el circuito. ¿Cuántas mallas tengo? 3. 3 mallas. Por lo tanto, voy a rotular 3 corrientes de malla. ¿En qué sentido las pongo? Las pongo a todas horario, antihorario. Entonces ahí no importa el sentido de la corriente, Miss. Es arbitrario, ¿no? Sí, ya al final me doy cuenta si está bien. Acá en nuestro ejemplo anterior vimos que el sentido que pusimos de las corrientes fue el correcto, porque al final la corriente nos dio positiva. Entonces esto quiere decir que el sentido fue correcto. Si lo hubiera puesto al revés, de alguna forma, al plantear las ecuaciones, aquí también nos hubiera dado el sentido correcto de la corriente. Entonces, para este caso, ¿cuántas mallas tengo? 3. ¿Cómo rotulo las corrientes? ¿En sentido horario? ¿En sentido horario? ¿Todas? Sentido horario, ¿no? Ya después vemos si. Ok, entonces vamos a suponer que este es el recorrido de la corriente de la primera malla, que voy a llamar como corriente 1. Este es el recorrido de la malla 2, que es la corriente 2. Y finalmente, este es el recorrido de la corriente 3. Entonces, empezamos acá con las notas, como sugiere su compañera. Una vez que ya rotulamos, vamos entonces a poner aquí las notas importantes. Lo que nos están pidiendo viene siendo la corriente IC. Esta corriente IC, ¿con qué corriente de malla se relaciona? Con I3. Con I3. Quiere decir entonces que en sentido y en valor debe de coincidir con la corriente 3. Ahora, ¿qué tipo de fuente tengo aquí? Esta que estoy señalando. Dependiente. Fuente independiente. Dependiente de... Controlada por voltaje. Fuente de voltaje controlada por voltaje. Fuente dependiente controlada por voltaje. Fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control de esta fuente controlada? El voltaje A. Entonces, el voltaje A. ¿Dónde se encuentra el voltaje A? En la resistencia 18. En la resistencia 18. ¿Quién va a determinarme este voltaje A entonces? Si aplico ley de Ohm.
Puede ser tanto la corriente I1 como la corriente I2. Sí. Entonces, de acuerdo a Ohm, el voltaje A va a ser el valor de resistencia por la corriente neta o corriente total que pase a través de ella. La resistencia, entonces, ya quedamos que es la resistencia de 18, en donde tengo localizado, perdón, el voltaje VA. Ahora, ¿qué pasa con las corrientes? ¿Cuál es la corriente neta del circuito? De acuerdo a la polaridad que tengo aquí, ¿cuál de las dos corrientes, I1 o I2, me van a definir esta polaridad como la tengo marcada? Sería I1 menos I2. Ajá. Entonces, primero coloco a I1 y después voy a restar a I2. ¿Por qué la resto? ¿Por qué resto I2? Porque va en sentido opuesto. Además, si le pongo la polaridad que tiene en la malla 2, por aquí está entrando la corriente y por acá está saliendo. Y vemos que la polaridad es contraria a la que tengo marcada inicialmente en el voltaje A. Entonces, estas son mis notas. Aquí tengo definido que la corriente C, que es la que me está preguntando, se relaciona directamente con la corriente 3. Ahora, aquí la pregunta es, ¿esta corriente C es una corriente de rama o una corriente de malla? Sería de rama, ¿no, Miss? ¿Y esta 3? Ya sería de malla. Es de malla, porque pasa por los 3 elementos que conforman la malla. Bueno, entonces ya rotulé, ya puse acá mis notas. ¿Qué sigue después? ¿El sentido de análisis? Sentido de análisis. ¿Qué sentido de análisis voy a poner? Un sentido horario, ¿no? O contrahorario. Como quieran, ¿cómo lo quieren? ¿Horario o contrahorario? De mi parte, horario, si se puede. Bueno, entonces aquí horario, que de hecho coincide con el sentido de las corrientes, ¿no? Bueno, entonces yo puse aquí mi sentido de análisis. ¿Qué más hago? ¿Rotular las resistencias? Rotular los voltajes de las resistencias. Rotulo los voltajes de las resistencias. Para esta resistencia de 9, ¿qué polaridad pongo del lado izquierdo? Positiva. Positiva. Por aquí entra voltaje, perdón, corriente, por acá sale. Aquí ya tiene su rotulación y la fuente de voltaje igual. En la malla 2 también aquí rotulamos ya, más menos. Aquí la fuente también tiene su polaridad. Entonces para la resistencia 3, por aquí está entrando la corriente 2 y por acá sale. Esa sería su polaridad del voltaje para la resistencia 3 en la malla 2. En la malla 3, entonces aquí está entrando la corriente I3 en la resistencia de 8 y por acá sale. Esta polaridad ya está dada y acá entonces entra por aquí la corriente en la resistencia 3, por acá sale. Ya están rotuladas los voltajes en las resistencias. Después, Sería aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. entonces aquí decimos ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de todos los voltajes, de todos los cambios de potencial o voltajes en una malla cerrada tiene que ser igual a 0. Empiezo entonces por este punto. Y el primer elemento que encuentro, de acuerdo al sentido de análisis, ¿cuál es? Menos 12. Los menos 12 volts. La fuente de voltaje, menos 12 volts. Después, La resistencia de 9 ohms, que va positiva. la resistencia de 9 ohms, que va con su voltaje positivo, que sería 9 por la corriente 1. Después, La de 18. ¿con qué polaridad pongo su voltaje? Positiva. Positiva con intensidad 1 y sería igual negativo con intensidad 2. Entonces aquí sería más 18 y 1 menos 18 y 2. Ya vimos que van en sentido contrario. Llego entonces al punto de inicio y entonces ya recorrí toda la malla cerrada. Y esto es igual a 0. Simplificamos términos, entonces 9 más 18 serían ¿qué? 27.
Sí, mis. 27 y 1. Menos 18 y 2 igual a 12. ¿Sí? Entonces aquí, el método directo que les comento es, si yo observo en la red, que de alguna forma ya sus compañeros lo aplicaban la vez pasada. En la malla 1 yo veo que resistencias están conectadas en la malla 1, que sería la del 9 y la 18. Entonces sumo ambas y las multiplico por la corriente 1. Serían 9 más 18, serían 27. Y observo cuál es la que está compartida, que sería la de 18. Esta va con signo menos y sería 18 por la corriente 2. E igualo a el voltaje presente en la malla, que sería en este caso el de 12. Entonces ahí tengo mi primera ecuación de la malla 1. Hasta ahí entonces preguntas sobre esta primera ecuación. No, mis. Vamos entonces con la malla 2. Entonces, en malla 2, vamos a suponer que empiezo por aquí mi recorrido. De acuerdo al sentido de análisis, ¿cuál es el primer elemento que me encuentro? ¿Y con qué polaridad? La fuente, ¿De cuánto? que menos 20 volts sería. Menos 20 volts. Ajá. ¿Cuál otro elemento sigue? La resistencia compartida de 3, ¿no? ¿Con qué polaridad pongo su voltaje? Empieza positivo. 3 por... Y 2. Ajá. Menos 3 menos I3. No, menos 3 por I3. Luego, ¿cuál sigue? Y La resistencia compartida de 18, ¿no? Ajá. ¿Con qué polaridad va su voltaje? Más 18 y 2. Nada más. Menos 18 y 1, ¿no? Sí, porque está compartida. Esto igual con 0. Si todos ven por qué es primero positivo y después negativo. Sí, mis, porque están compartidos. Sí. Ok. Entonces aquí tengo, simplificando, I1 nada más tengo menos 18 y 1. I2 serían 3 más 18, aquí serían 20 veces, corriente 2 y menos 3 veces corriente 3. Y esto es igual con 20. Sería 21, ¿no, mis? Y 2. Sí. Sí, mis. Perdón. Aquí. Sí, entonces ahí ya tengo la ecuación de la malla 2. Voy entonces con la malla 3. Ley de voltajes de Kirchhoff a malla 3. Vamos a suponer que empiezo por este punto. De acuerdo al sentido de análisis, ¿cuál es el primer elemento que me encuentro y con qué polaridad? Resistencia de 3 más 3 y 3. ¿Qué más? Menos I. Menos 3 Menos y 2. 3. Menos 3 y 2. Acuérdense que está compartida. Entonces, de acuerdo a las polaridades, van restados los términos. ¿Cuál elemento sigue? Más 8 y 3. Más 8. Más 8 y 3. Ajá. Y después, La fuente. Más ¿cuál? 18 y 1. Y 1, ¿no? Más 18 y 1. Bueno, no, es que acá no definimos el valor. Nos faltó definir el valor. A ver. Si sustituimos aquí la fuente de voltaje es 0.2 veces voltaje A. Esto entonces sería multiplicar a 0.2 por 18 por I1 menos I2. Entonces, haciendo por ahí las operaciones, ¿qué tendríamos? 0.2 por
18. 3.6. 3.6. Sí. 3.6 veces y 1. Y menos 3.6 veces y 2. ¿Sí? Entonces ahí sería el valor de la fuente, ya con lo que habíamos definido en las notas para el voltaje A. Aquí lo que hacemos es sustituir y finalmente con las operaciones indicadas que tengo acá ya realizadas, así me queda. Bien, entonces simplifico términos. Para I1 nada más tengo un 3.6 y 1. Para I2 tengo 3 más menos 3, menos 3.6 serían menos 6.6 y 2. Para I3 serían 3 más 8, aquí serían 11 veces I3. Y esto igual a 0. ¿Sí? 0 porque no tengo ninguna fuente independiente. Bien, hasta ahí preguntas sobre las 3 ecuaciones que tengo aquí, ya planteadas. ¿Hasta ahí dudas? No, Miss. Miss, yo le iba a preguntar Dígame. por las fuentes, en este caso VA, pero ya vi que son dos voltajes diferentes. Sí. Bueno, entonces aquí lo que nos interesa encontrar es la corriente 3. Entonces vamos a aplicar Kramer. Bueno, nuestro sistema matricial ¿cómo nos va a quedar escrito? La matriz de coeficientes, la matriz de incógnitas y la matriz o el vector de términos independientes. Entonces aquí, en la de coeficientes, ¿a quién voy a poner en primera instancia? 27. 27. Después. 27. 18. Ajá, después. En el mismo renglón, Negativo. aquí. Menos 18. Menos 18. Menos 18. Ajá. ¿Qué Cero. más? En esta 16 me parece. 0. Acá entonces las incógnitas. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Acá entonces los términos independientes, que serían 12 para la primera ecuación, 20 para la segunda ecuación y 0 para la tercera ecuación. En el segundo renglón de los coeficientes, ¿a quién pongo aquí? Menos 18. Menos 18. 2. Ajá, aquí. Más 21. Dos. Menos 21. Ajá. Acá. 20, Menos 3. Luego Menos 3. tres. Menos 3. Y en el último renglón. 3.6. 3.6. 3.6. Menos 6.6. Ajá, luego acá. Luego menos 6.6. Y acá. 11. 11. 11. Entonces aquí vamos a resolver por Kramer. Necesito nada más entonces encontrar dos determinantes para encontrar la corriente 3, que sería el determinante 3 sobre el determinante delta. Entonces acá el determinante delta, va a quedar determinado por qué elementos. Aquí entonces sería, ¿qué? 27 menos 18, 0, menos 18, 21, menos 3,
3.6 menos 6.6 y 11. Aquí usamos el método de menores y cofactores. Este resultado va a ser positivo, este negativo, este es positivo. Entonces aquí mi cofactor es 27 y el menor va a ser el himno, renglón y columna serían 21 por 11 menos 6.6, negativo con este negativo es positivo, entonces aquí me queda menos, y aquí sería entonces 3 por 6.6. El siguiente cofactor sería el menos 18. Elimino renglón y columna, entonces aquí sería el menos 18 por 11. Menos 18 por 11 nos dan menos 198. Hoy sería más. A ver, ¿sería qué? Este con este. Digo, No. el del 18. ¿Este? Ajá, 18, pues menos de la, digamos, de la ecuación o de la fórmula. Ok, sí. Menos. Tienes razón. Es correcto. Gracias. Correcto. Después tenemos entonces, sería aquí 3.6 por menos 3. Aquí entonces sería más 3.6. 3.6 por 3 serían 10.8. Y el último, pues no tiene caso porque es un 0. Entonces aquí esto sería 0. Vamos a ver entonces por acá, delta, ¿cuánto nos va a dar? Entonces será 21 por 11 menos 3 por 6.6. Según esto me da 211.2. Verifiquen la cuenta, por favor. Entonces que serían 27 por 211.2. Acá serían más 18, que va a multiplicar a 198 más 10.8. Menos 187.2. Verifiquen las cuentas, por favor. Entonces aquí ya todas las operaciones nos va a dar 2.332.8. ¿Eso mismo le da a ustedes? Sí, a mí se me salió. Sí, Miss. Bueno, entonces vamos con el cálculo para el determinante delta 3. Entonces aquí vamos a tener en la primera columna 27 menos 18, 3.6. En la siguiente columna vamos a tener
menos 18, 21, menos 6.6. Y en la última columna vamos a introducir los elementos del término independiente, que serían 12, 20 y 0. Entonces aquí serían otra vez 27, que va a multiplicar. Aquí serían 21 por 0, aquí sería 0. Aquí menos 6.6 por 20, aquí nos da positivo. Entonces serían 6.6 por 20. Acá otra vez tenemos este cofactor, se vuelve otra vez positivo por los signos que manejamos en los resultados. Entonces aquí serían más 18, que va a multiplicar, elimino renglón en columna, aquí nos va a quedar menos 18 por 0 es 0, y menos 3.6 por 20. El otro cofactor es 12, elimino renglón columna, entonces aquí serían menos 18 por menos 6.6, y aquí serían menos 3.6 por 21. Veamos entonces delta 3, aquí va a ser igual. Ahí serían 6.6 por 20, nos da 132, por 27, nos da 3.564. El otro término sería negativo, sería entonces 3.6 por 20 y por 18. Nos da menos 1.296. Acá el otro término, vamos a ver cuántos serían. Serían 18 por 6.6, finalmente nos va a dar positivo, y a eso le vamos a restar el 3.6 por 21. Nos da 43.2, y esto por 12 nos da 518.4. ¿Sí les da ese resultado? Entonces era 3.564 menos 1.296, gracias. Sí, mis. Más, gracias, 518.4. Aquí nos da entonces de 2.886.4. Para que finalmente tengamos la corriente 3. Recuerden que es el cociente de delta 3 sobre delta. Delta 3 es 2.886.4 entre lo que nos dio el determinante delta inicial, que fue de 2.332.8. 2.332.8. 2.332.8. Entonces aquí, al hacer la división, nos da 1.19 amperes. Quiere decir entonces que la corriente IC, que es lo que nos estaban preguntando, es igual a la corriente 3 y es de 1.19 amperes. Es entonces nuestro resultado. A mí, profe, en el delta 3 me dio 2.786.4. Sí, mis, igual a mí también. Ah, bueno, entonces aquí vamos a corregir. Sí, gracias. Entonces así nos Sigue dando el quedaría. mismo resultado. Sí, gracias. Preguntas Igual por, entonces. igual por montante sí sale lo mismo. Sí, claro. Sí, gracias.
¿Preguntas entonces hasta aquí? No, al Miss. parecer no. Creo que no, Inge. Muy bien. No, Miss. Entonces, vámonos Yo con... tengo una duda, pero es de álgebra lineal. Es que no me acuerdo cómo era para esta matriz de delta 3, cómo se formaba. A ver. ¿Todavía está en la pantalla el problema? Sí, Miss. Sí, Miss. El delta 3, sí. El delta 3 es dejar las primeras dos columnas tal cuales están y en la tercera poner el término independiente. El término independiente del sistema. Ya, Miss, ya recordé. Ujú. Sí, Miss, gracias. Sí, de nada. Bueno. Profa, y ahí en dado caso que quisiera sacar delta 3, tendría que cambiar la columna de los resultados y ponerla en I2. ¿Para delta 3? No, delta 2. Sí, así es como se hace y para la corriente 1 modificaría la primera columna con los términos independientes. Sí, así Ok, es correcto. gracias. Bueno, entonces vamos con la última parte del subtema 2.3 y de la competencia 2. ¿Cuál es la última parte de esta competencia 2? ¿Supermaya? Supermallas, correcto. Viene siendo supermallas. Vamos entonces a ver esta siguiente presentación para dar lo que sería el fundamento teórico de este subtema, que es supermallas. Entonces, las presentaciones que les doy en clase están en el módulo. Entonces, ustedes me dicen que aparece en su pantalla, por favor. Ya sale el tema, Miss. Entonces, el tema es subtema 2.3, método de mallas, supermallas. Entonces, aquí tenemos que ahora nos vamos a enfocar al análisis de mallas con fuentes de corriente. Si ustedes le dan una revisada rápida a los ejercicios que hemos estado resolviendo hasta ahorita, son ejercicios en los cuales únicamente tenemos fuentes de voltaje, independientes o dependientes. Y esto nos facilita bastante el análisis, porque al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, pues directamente ya va a aparecer por ahí el voltaje de las fuentes. Pero aquí tenemos que ver qué pasa cuando tengo fuentes de corriente. Y aquí tengo dos casos. El caso 1 me dice, la fuente de corriente dependiente o independiente está en una sola malla. Ese es el caso 1. El caso 2, la fuente de corriente dependiente o independiente está compartida entre dos mallas. Las propiedades de una supermalla. La supermalla no tiene corriente propia, se requiere aplicar ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. Remontémonos a los conceptos del supernodo. ¿Cuándo decimos que existe un supernodo en un circuito? Cuando se encontraba una fuente independiente o independiente entre dos nodos. Entre dos nodos de no referencia. Entre dos nodos de no referencia. Entonces aquí cuando hago referencia a supermalla es que tengo una fuente de corriente independiente o dependiente compartida entre dos mallas, ¿sí? Entonces aquí aparece una supermalla cuando tengo una fuente de corriente, ya sea dependiente o independiente, compartida entre dos mallas. Y aquí es el caso 2. En el caso 1, cuando la fuente de corriente dependiente o independiente está en una sola malla, esta fuente va a definirme
el valor de la corriente en esa malla. Así como lo hacía una fuente de voltaje presente en un nodo de no referencia y el de referencia, ahí fijaba yo el voltaje igual al de la fuente. Ahora, en mallas, si tengo una malla en una sola malla, esa malla va a tener la corriente de la fuente presente en esa malla. Entonces aquí se mencionan las propiedades de una supermalla. La supermalla no tiene corriente propia. Se requiere aplicar entonces ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff. Como lo hacíamos con el supernodo, teníamos que encontrar nuestra ecuación de ley de corrientes para el supernodo y también de ley de voltajes. ¿Por qué es importante el concepto de supermalla? Porque facilita la solución de circuitos eléctricos complejos. Recuerden ustedes que todas las técnicas, métodos y transformaciones que estamos aprendiendo es para poder solucionar circuitos eléctricos de la mejor manera posible. Retomamos entonces el caso 1. El caso 1 dice, cuando la fuente de corriente está en una sola malla, el valor de esa fuente define la corriente en esa malla. En el circuito de la figura, ¿qué tenemos acá? ¿Cuántas mallas independientes tengo en el circuito? 2. 2. En la primera malla tengo una fuente. ¿Qué tipo de fuente es esta? Una fuente de voltaje Independiente. Una fuente de voltaje independiente. ¿Y en la segunda malla? Una fuente de amperaje. corriente. Una fuente de corriente independiente. Entonces, de acuerdo a caso 1, si tengo esta condición, una fuente de corriente en una sola malla, esta fuente va a definirme la corriente. Por lo tanto, aquí puedo afirmar que la corriente 2, así como está rotulada, es igual a menos 5 amperes. ¿Por qué digo que es menos 5 amperes? Porque Por está el sentido contrario, ¿no? Exacto, porque está en dirección contraria. Ese es el caso 1. Entonces, cuando tenga yo una configuración de esa forma, fijo el valor de corriente igual al de la fuente que está en esa malla. Caso 2, fuente de corriente compartida. Cuando tengo una fuente de corriente compartida, se crea una supermalla, excluyendo a la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie con ella. No, aquí está mal. Aquí debe ser incluyendo la fuente de corriente y cualquier elemento conectado en serie con ella. La fuente de corriente en la supermalla aporta la ecuación de restricción necesaria para determinar las corrientes de malla. Una supermalla requiere la aplicación de ley de voltajes de Kirchhoff como de ley de corrientes de Kirchhoff. Ejemplo del caso 2. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tengo también un circuito de ¿cuántas mallas? De 2. De 2 mallas, correcto. Entonces, en la primera malla tengo una fuente. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de fuentes están? Dependiente de voltaje. Independiente de voltaje. Y acá tengo en esta rama central, tengo una fuente ¿de qué tipo? De corriente independiente. De corriente independiente. Y esta está entre la malla 1 y la malla 2. Entonces aquí tenemos que se excluyen estos elementos. En la primera parte del análisis se excluyen estos elementos. Aquí tengo la fuente de corriente independiente en serie con una resistencia. Alguien puede decir, bueno, pero puedo hacer una transformación para que todo mi circuito esté en fuentes de voltaje. ¿Podría transformar esta fuente de corriente a una de voltaje, así como está? No. ¿Por qué? Porque intervienen unión de dos nodos, en un nodo, perdón. O sea, se interconectan más elementos en el nodo superior. No exactamente. No, porque la resistencia no está en paralelo con la fuente. Recuerden ustedes que la condición absolutamente necesaria para que pueda transformar una fuente de corriente de voltaje es que la resistencia esté en paralelo con la fuente. En este caso está en serie, entonces no puedo hacer la transformación a fuente de voltaje. Forzosamente entonces tengo que trabajar con método de mallas.
Bueno, entonces, al excluir esta parte punteada, que es donde está presente la fuente de corriente compartida en serie con una resistencia, al excluirla construye un circuito auxiliar. Este es mi circuito auxiliar. ¿Qué diferencia encuentran de este circuito auxiliar con el original? Eliminó la rama, mis de en medio. De la de Eliminamos la dos, rama eliminamos la rama de medio y marcamos en línea punteada. Esta línea punteada para mí va a representar a la supermalla. Esta es la supermalla. Las corrientes rotuladas inicialmente, esas aparecen, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, la característica de la supermalla es que no tiene una corriente propia. Entonces aparecen las corrientes originales del circuito original. Lo único que hago es eliminar la parte central, la rama central, para poder generar la supermalla y tener las dos corrientes originales del circuito. Y de aquí entonces se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. En el primer circuito la fuente de 6 amperes está compartida por la malla 1 y 2. Y eso ya lo identificamos acá. Una vez identificada se marca con línea punteada y se procede a construir un circuito auxiliar. En el circuito auxiliar se marca la supermalla y se aplica la ley de voltajes. Finalmente se elige uno de los nodos del extremo de la fuente de corriente y se aplica ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces lo que voy a hacer aquí es, a la supermalla le aplico la ley de voltajes y a un nodo de la rama donde está conectada la corriente, a este nodo le aplico ley de corrientes. Ahorita lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, es importante identificar cuándo va a aparecer una supermalla. Cuando tengo una fuente de corriente independiente o dependiente compartida entre dos mallas. Ese es mi concepto de supermalla. ¿Queda claro entonces mi concepto de supermalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Bueno, entonces vamos por acá para aplicar estos conceptos a la solución de ejercicios. Entonces regresamos a nuestro Jamboard. ¿Sí ven la pizarra? Sí, que. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Entonces, vámonos hasta acá. Tengo entonces el subtema 2.3, método de mallas. Circuitos que contienen fuentes de corriente. Supermallas. Ejemplo 1. Aplique el análisis de mallas para hallar la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. En el circuito de la figura. Bueno, aquí faltó rotular las corrientes. Las corrientes en el circuito original están rotuladas de la siguiente manera. Esta viene siendo la corriente 1. Esta viene siendo la corriente 2. Y finalmente esta es la corriente 3. Entonces, esas son las incógnitas. I1, I2 e I3. Corrientes todas de malla. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ya tengo que, ya avancé por ahí en algunos pasos. Ya sé que son 3 mallas independientes, ya están las corrientes de malla ahí marcadas. ¿Qué tipo de fuente tengo aquí? Esta fuente que Una corriente independiente de voltaje. ¿Está? Una fuente independiente de voltaje. Esta que tengo acá. Una fuente independiente de amperaje. De corriente. Ajá. Esta que tengo acá. Una fuente dependiente de voltaje, controlada por voltaje. Ajá. ¿Cuál es el parámetro de control? Voltaje. ¿Cuál? Voltaje. ¿Cuál? V0. Ajá. ¿Dónde está V0? La resistencia, de dos.
Entonces vamos a poner por acá las notas. Entonces tengo que el voltaje V0. ¿Quién me va a determinar el voltaje V0? De acuerdo a la ley de Ohm, es resistencia por intensidad. ¿Qué resistencia es la que debo de considerar para el voltaje 0? I1 menos I2. Sí, esa es la corriente. ¿Cuál resistencia? La de 2. Correcto. Ahora, esto ya me permite definir el valor de la fuente de voltaje controlada por voltaje, que es 2 veces voltaje 0. Será entonces 2 veces voltaje 0, que es 2 por I1 menos I2. Esto va a ser igual entonces a 4 veces I1 menos 4 veces I2. Eso es entonces lo que resulta del voltaje en la fuente controlada de voltaje ya relacionada con las corrientes de malla. Bien, entonces ahí ya tengo las notas. Después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya identifiqué qué tipo de fuentes tengo y entonces ahora tengo que ver si se da el caso 1 o el caso 2 para circuitos con fuentes de corriente. ¿Qué caso tengo aquí? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. El 2. Tengo entonces que la fuente de corriente de 3 amperes está compartida entre la malla 2 y la malla 3. Entonces aquí identifico que este elemento va a generarme entonces una supermalla. Y acá tengo mi circuito auxiliar. Y en el circuito auxiliar, recuerden ustedes que lo que hago es omitir esta rama. Dejo las corrientes rotuladas inicialmente como estaban, porque la supermalla no tiene corriente propia. Entonces, son las corrientes originales las que van a definir mi ley de voltajes de Kirchhoff para la supermalla. Entonces, aquí tengo la corriente 1, acá tengo la corriente 2 y aquí tengo la corriente 3. Y voy a marcar entonces la supermalla. La supermalla entonces va a ser toda esta parte. Toda esa parte viene siendo la supermalla. Entonces identifiqué el caso 2. Esta fuente está compartida entre 2 mallas. Ya marqué la supermalla. Después, ¿qué hago? Usamos ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos con la aplicación. Aquí decimos aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. También sería marcar si son positivos o negativos nuestros elementos, ¿no, profe? Del circuito. Sí, también. Nos faltó la rotulación de los voltajes en las resistencias. Aquí ya está rotulado para la corriente 2, pero para la corriente no, para la corriente 2, aquí sería entonces, entra por aquí, sale por acá, entonces aquí sería más, menos. De este lado para la resistencia 4, la corriente 1 entra por aquí y por acá sale. Para la corriente 3, aquí entra, es positivo, por acá sale. Para la corriente 8, nada más está en la malla 2, entonces aquí entra corriente, es más, menos. Más, menos en ambos circuitos, en el original y en el auxiliar. Y ahí tengo entonces las polaridades de los voltajes en las resistencias. Ya tengo entonces ese paso cubierto. Después, voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Después aquí, ¿qué hago? Ubicamos un punto de referencia. Y definimos cuál es nuestro sentido de recorrido, ¿no? Entonces aquí el sentido de análisis vamos a ponerlo igual que el de las corrientes. Entonces, hoy estoy acá con la supermalla. Vamos a suponer que empiezo en el extremo de esta resistencia de 4, aquí, y empiezo a hacer el recorrido en el sentido de análisis. Entonces aquí voy a tener que el voltaje en esta resistencia 4 va a ser igual a 4 y 3.
Nada más. Menos 4 y 1, ¿no? Ujú. Porque esta resistencia de 4 es compartida entre malla 3 y 1. Después tengo acá, siguiendo el sentido de análisis, a la resistencia de 2. Para la supermalla, entonces aquí sería más 2 veces corriente 2. ¿Y qué más? Menos 2 y 1. Menos 2 y 1, porque también es compartida entre ambas mallas. Luego tengo la resistencia de 8, perdón, ahí su voltaje es más 8 veces y 2, porque es la única corriente que pasa a través de ella. Y luego tengo la fuente dependiente. Aquí sería con una polaridad positiva. Y aquí sería entonces, ya por acá arriba calculamos su valor de 2V0 en función de corriente 1 y corriente 2. Entonces aquí sería 2V2 es igual a 4 veces y 1 menos 4 veces y 2. Y llego al punto de referencia inicial, que es esta parte. Entonces, esto va a ser igual con 0. Entonces, recuerden ustedes que la ley de voltajes de Kirchhoff es la sumatoria de la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla debe de ser igual a 0. Vamos a simplificar entonces para las corrientes 1. Aquí tengo 4 y 1 negativo y 4 y 1 positivo, entonces estas se van a cancelar y nada más me queda la que tengo acá de menos 2 veces y 1. Para la corriente 2. Tengo 2 veces y 1, perdón, 2 veces y 2, y acá menos 4 veces y 2, entonces aquí sería menos 2 veces y 2. ¿No sería 6 y 2? Sí, es lo que estoy verificando. Sí, porque aquí tengo 2, más 8 serían 10, y menos 4, gracias. Sí, gracias. Aquí me faltó considerar un término. Aquí sería entonces 6 y 2. 6 y 2. Para la corriente 3, entonces nada más tengo que es más 4 veces y 3, y esto es igual con 0. Entonces ahí tengo la primera ecuación, que es la ley de voltajes de Kirchhoff aplicada a supermallas. ¿Hasta ahí preguntas sobre esta primera ecuación? ¿Dudas? No es. No, Inge. Muy bien. Vamos entonces ahora con la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo, ahorita vamos a definir qué nodo, al nodo A, que es uno de los nodos puestos acá, en donde está conectada la fuente de 3 amperes. Este es mi nodo A, este que tengo aquí. Entonces aquí me oscilo de un circuito sencillito, donde tengo la rama que sube a la resistencia 2, la rama que llega a la fuente de voltaje y la rama que baja a la resistencia 4. Y de aquí veo qué corrientes entran y salen. Entonces aquí, en esta rama, a través de la resistencia 2, está circulando hacia arriba la corriente 2. Del lado derecho, pero del lado izquierdo, está bajando también la corriente 1. Aquí en la resistencia de 4 ohms también está bajando la corriente 1, pero del otro lado está subiendo la corriente 3. Y acá, entonces, de acuerdo a cómo está el sentido de la fuente de corriente, aquí tengo 3 amperes. Si lo ven, estoy trabajando nada más esta parte del circuito. ¿Ya lo ubicaron? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, si voy a aplicar ley de corrientes, voy a tener que la suma de todas las corrientes que entran al nodo A debe de ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo A. Entonces, ¿cuáles corrientes están entrando al nodo A? Este es mi nodo A. La de la resistencia 2 y 1. Ajá, que sería I1. ¿Cuál otra? Y 3. Y 3. Ajá. Menos I2. Sale, bueno, sale. Ajá.
Entonces aquí también sería, bueno, son las corrientes que entran y las que salen sería la corriente 2. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra está saliendo? Y del uno, nodo? ¿no? También sale. 3 amperes. Sí, y 1. Ajá, ¿qué más? 3 amperes. Ujú. Entonces aquí esta corriente 1 entra y también sale. O sea, aquí se van a cancelar algebraicamente. Entonces aquí vamos a ver que la corriente 3, haciendo aquí nada más un pequeño acomodo, menos la corriente 2 es igual a 3. Ujú. Entonces esa es mi ley de corrientes de Kirchhoff aplicado a uno de los nodos de la rama donde está la corriente, perdón, la fuente de corriente compartida. ¿Hasta ahí preguntas sobre estas dos ecuaciones? No, mis. Creo que no, mis. Bien, entonces nos falta una ecuación, ¿no? Porque tengo 1, 2, 3 incógnitas y hasta ahorita nada más tengo 2 ecuaciones. La otra ecuación la voy a sacar de aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a la malla 1. Entonces, del circuito original, si parto de este punto, ¿qué primer elemento me encuentro de acuerdo al sentido de análisis? Para la malla 1, en este sentido. Si parto de La este fuente punto, de 12 volts. con una polaridad. Después, siguiendo el recorrido, ¿qué otro elemento encuentro? Más 2 y 1. Menos. Más Menos 2 y 2 2. y 1. Menos 2 veces y 2. Ajá. Después, Más 4 y 1. más Menos 4. 4 y 3. Ajá. Exacto. Es una resistencia compartida. Entonces aquí serían más 4 y 1, menos 4 y 3. Y llego al punto inicial. Entonces esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Entonces los que contienen I1 serían 2 veces I1 más 4 veces I1 sería 6 veces I1. La que contiene I2 serían menos 2 y 2, creo que es la única. Menos 2 y 2. Y para 3 serían menos 4 y 3. Y esto es igual con 12. Entonces ahí tengo mi tercera ecuación. Ok, entonces vamos a ver acá el sistema matricial. El sistema matricial es matriz de coeficientes, matriz de incógnitas, igual a matriz de términos independientes. Entonces, acá de la primera ecuación que tengo acá sería menos 2, 6 y 4. Menos 2, 6, 4. Las incógnitas, las corrientes I1, I2 y 3. En la segunda ecuación tendríamos 6 menos 2 y menos 4. 6 menos 2 menos 4. En la tercera ecuación, no, la segunda, no importa, ¿no? El orden que pongan las ecuaciones. Bueno, en la última serían, aquí sería 0. ¿Qué nos quedó? 3 y menos 2. 3 y menos 2. Acá los términos independientes, para la primera ecuación es 0, para la segunda es 12 y 0. 0, 12 y 0. Entonces, de aquí, vamos a ver. Si aplicamos el montante, a ver, para encontrar
las tres corrientes. Entonces, construyo por acá y matriz ampliada serían menos 2, 6, 0, 6, menos 2, 3, 4, menos 4, menos 2. Y acá el término independiente 0, 12 y 0. ¿No sería 3, Miss? ¿En dónde? Entonces 4. En 0, 12 y 3, ¿no? ¿Aquí? Abajo, en la última... ¿En el último renglón? Ajá, porque se supone que la ecuación salió I3 menos I2 igual a 3. Ah, ok, sí, tiene razón. Tiene mucha razón. Entonces, para I2 nos dio menos 1 y para 3, 1. Sí, gracias por la observación. Ajá, entonces aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Acá en método montante. Nuestro pivote, que sería menos 2, bueno, el primer pivote. Ajá. Y hacemos el reacomodo, ¿no? Incluyendo la siguiente matriz. Entonces, este es el pivote que vamos a tomar y el renglón va a pasar exactamente igual a como está. 6, 4 y acá 0. Ah, bien, entonces ahora para encontrar el elemento que tengo abajo del menos 2. Rellenamos de ceros, ¿no? Ajá, rellenamos de ceros. Y acá los elementos abajo de 6, ¿cuál sería? Sería menos 2 por menos 2. Menos 2. Bueno, aquí tomo los elementos menores que serían 6, 6 y menos 2. ¿Sí? ¿Estoy bien? Este y este. Ok. Entonces serían menos 2 por menos 2, serían 4. Y aquí serían menos 6 por 6, serían menos 36. Entonces 4 menos 36 serían menos 32. ¿De acuerdo? Sí, mis. Para el siguiente elemento, aquí sería entonces menos 2, es 6, 4, menos 4. Y aquí sería entonces, serían 2 por 4, 8. Menos 6 por 4 serían 24. Entonces aquí serían... Menos 16. Menos 16. Aquí menos 16. Para el siguiente elemento sería entonces menos 2, 6, 0 y 12. Entonces serían menos 24. El término es 0. Aquí nos queda entonces menos 24. Para los términos de acá abajo sería entonces, el determinante sería menos 2, 0, 6 y menos 1. Entonces aquí sería 2 por 1, sería 2 positivo y el otro término es 0. Entonces aquí me queda 2. El otro término sería menos 2, 0, 4 y 1. Entonces aquí serían menos 2, 4 por 0 es 0. Aquí serían menos 2. El siguiente elemento serían menos 2, es 0, 0 y 0. Entonces aquí sigue siendo 0. De acá entonces tomamos ahora como pivote este. Y sería entonces aquí menos 32, 0, 32, perdón. Menos 32, 0, 0. Aquí menos 32, 0, 0. Acá entonces, este elemento
Bueno, este renglón pasa tal cual está, menos 16 y menos 24. Y trabajo para encontrar a los demás, pero ahora voy a dividir entre, ¿qué número voy a Y boté dividir? 1, ¿no? Que es menos Ajá, 2. menos 2. Voy a dividir entre menos 2. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces vamos a ver, para encontrar este elemento sería trabajar, bueno, voy a dividir entre menos 2, lo que me salga del determinante, que es menos 32, 0, no, acá, con la iteración anterior. Con la iteración anterior. Sería entonces menos 32, 2, menos 16 y menos 2. Entonces serían 32 por 2 serían 64. 64 menos por el producto de arriba sería más. 2 por 16 serían 32. Entonces aquí serían, ¿qué? 64 menos... Bueno, entre menos 2 da ya el resultado final menos 48. ¿Seguro? A ver. 64 más 32. Menos 48. Es que pensé que estaba calculando en la parte inferior, está calculando en la parte superior, ¿verdad? No, en la inferior. No, sí me Estoy da con menos este. 40. Estoy con este. Ajá, sí me da menos 48. Ajá, menos 48. Menos 48. Entonces vamos con este otro elemento. Entonces aquí lo que me salga lo divido entre menos 2. Y sería entonces aquí menos 32. 2 menos 24. 0. Entonces esto entre menos 2 serían 32 por 0 serían 0. Aquí sería entonces más 2 por 24 son 48. Aquí sería entonces menos 24. Menos 24. Ahora sí, con el elemento de arriba. Sería entonces aquí 6 menos 32, 4 y menos 16. Entonces aquí esto lo voy a dividir entre menos 2. Serían 32 por 4. Serían menos, ¿qué es? Daría 16. ¿Todo determinante? No, arriba. Arriba de menos 16. Daría 16 positivo. Yo pensé que todo allá resultado. ¿A qué? Ya me perdí. Sí, Perdón. sí. O sea, ya el resultado del que nos ¿De todo falta, esto? arriba de menos 16, da 16 positivo. Ajá. O sea, todo esto ya es 16. Ajá. Sí, Ok, entonces ya lo pongo acá. 16. Y el otro sería entonces dividir entre menos 2, que sería 6 menos 32, 0 y menos 24. Disculpe, ¿no da menos 16? ¿A qué? El número 16 que acaba de sacar, ajá. Porque es 6 por menos 16 sale menos 96 y bueno, menos 32 por 4 da 128 negativo, pero el más, digo el menos, se convierte en positivo, se resta, queda 76 positivo Es y que entre menos si lo 2. divides entre menos 2 ya te da 16 positivo, ¿no? Es que aquí hay una situación. Cuando estoy calculando elementos por debajo de la diagonal, hago el determinante normal. Cruzo este por este y resto este por este. Pero cuando estoy calculando elementos arriba de la diagonal principal,
es al revés. Primero hago este lo considero positivo, y después hago este y lo considero negativo. Casi lo determino montante, ¿no? Que cuando tenía partes sí. arriba. Sí, y acuérdense que en la primera vez que se los expliqué decía, bueno, hago mi determinante normal, pero después lo multiplico por -1. Esa es una forma, o esta, de hacerla así. Por eso. Entonces, Que es aquí, mejor, ¿no? sí. Sí, tengan mucho cuidado cuando calculen elementos arriba de la diagonal. Aquí hay que tener cuidado con el determinante. Entonces, acá, ¿cuánto nos va a dar? Ya, por cuestión de tiempo. Según yo, Este menos determinante. 72. ¿Cuánto? Me da -72 también. Menos 72. Menos 72. Aquí, menos 72. Ay, menos 72, ok. Entonces ya aquí voy a dividir ahora entre el pivote anterior, que es de menos 32. Acá entonces mi siguiente pivote es menos 48, entonces acá me queda menos 48, ceros, 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 48, negativo, ceros, ceros, 0, menos 48, y acá entonces ya voy a tener los resultados. Sí, ¿va? Sí. Entonces, por cuestión de espacio y de tiempo. ¿Cuánto? Bueno, este pasa igual, ¿va? Aquí menos 24. Menos 24. Entonces, por cuestión de tiempo, aquí, ¿cuánto nos va a dar? Menos 24. Ajá. Y Acá arriba verá. menos 120. Menos 120. Ajá, entonces ya de aquí tengo que la corriente 1 va a ser igual a menos 120 entre menos 48. De hecho, menos 48 es el determinante, ¿ah? Y 2 va a ser igual a menos 24 entre menos 48. Y 3 es igual a menos 24 entre menos 48. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente 1, por favor? Aquí. 5 medios. Bueno, 2.5. ¿Y 2? 0.5 o 1 entre 2. ¿Y 3? Igual, 0.5. Esos serían entonces nuestros resultados. Serían 2.5 amperes, 0.5 amperes y 0.5 amperes. ¿Están seguros? Porque según esto, una de las dos, I1 o I3 dan 3.5. Es que creo que el problema fue de que desde el inicio puso 11, 0, 12 y 0. Y creo que era 3 en la matriz Acá. principal. No, acá en el igual. Acá. Ajá, puso 0, 12 y 0. A ver, es Y que era este 6 3. menos 2, 4. 6 Sí, de hecho en menos la 4. ecuación 3 es igual a 3. 6 Igual menos a 2, 3. 4. ¡Ay, cierto! Tienen toda la razón aquí. Ajá. Exacto. Aquí es 3. Sí, porque yo le hice así, sí me Sí. Bueno, me hubieran avisado desde el principio. Por favor. Bueno, Bueno, ahí si de son tarea. con esos resultados, X1 sería 7 medios, que es 7 entre 2 da 3.5. 3.5, sí. Y la Sí. 2 es menos 1 entre 2, perdón, y da menos 0.5. Y la X3, que sería 5 entre 2, bueno, sería corriente I3, 5 entre 2, daría 2.5. Sí. Entonces, por favor, corríjanme este detallote. Por favor. Hagan, sirve que practican montante y corregimos para la siguiente sesión. Bien, hasta aquí preguntas entonces. No, Puede volver tantito al problema original, para